Hola amigos, hoy estamos acá de pie, hoy me tocó de pie porque desde la mañana estuve mucho rato sentado investigando para hacerles el capítulo de hoy. Bueno, desde ayer estuve rondeando en mi cabeza la idea de lo que íbamos a hacer el día de hoy, pero en el transcurso de la noche y hoy en la mañana ya me terminé de decidir de qué era lo que íbamos a hablar. Y bueno, estaba investigando, leyendo, viendo cosas por aquí y por allá, y a la final logré logré lo que quería, ¿no? A grosso modo, como siempre les he comentado, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar sobre un personaje del mundo de la tecnología que actualmente convive dentro de nosotros, que está activo del mundo tecnológico actualmente, no como en el caso de Bill Gates en la oportunidad anterior de las dos capítulos anteriores, en donde Bill Gates ya está fuera de su compañía y está desde el área de asesor. Este personaje que les quiero conversar el día de hoy es un personaje que está actualmente en cargo, en funciones como presidente o CEO de su empresa, ¿no? Y esa empresa ha pasado por diferentes etapas, ¿ok? Increíbles. Y hasta el día de hoy es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, ¿no? Pero antes, como siempre me tomo este tiempo antes de entrar en tema, quería conversarles de, como tengo una amiga de la comunidad de JavaScript Chile y otras, que siempre dice, vamos a dar unos anuncios parroquiales. Bueno, vamos a dar unos anuncios parroquiales ahora, y uno de esos anuncios parroquiales es obviamente que no olviden darle like a este video y de suscribirse al canal de Jurna Junior, porque esto que se hace con bastante cariño, con bastante amor, para que ustedes se puedan entretener y aprender un rato, igual que yo, investigando estas cosas y compartiéndolas con ustedes y enamorándome mucho más de la tecnología, aprendiendo estas cosas, tomando ejemplos para poderlos incorporarnos en nuestro día a día. Y es lo que yo trato de hacer con ustedes, compartirles estas cosas para que ustedes puedan también aprovecharse de ello. Y aparte de eso, también recuerden que esto queda con el podcast en Spotify, que también lo pueden escuchar por allí. Y si no quieren estar viendo el video ni nada de eso, también lo pueden escuchar por allí. El otro anuncio parroquial es que no se olviden también de ver los videos y de seguir el canal de HTML Hijos de tu Madre Libre, que es un programa, que es un canal de YouTube en donde también participé y efectivamente es bastante entretenido, dan información muy útil con respecto a la tecnología igualmente y tiene diferentes segmentos dentro de todo su programa. Y también es bastante cool, se los recomiendo que vayan y lo visiten porque verdaderamente hacen un trabajo increíble los chicos que están allí. Allí está Gabriel Recabarren, Jaime Villagrán, y en algunos videos por allí salgo yo, y también hay una entrevista con José, que también está en el mundo de la programación, que es bastante bueno esa persona. Increíble. Saludos para él. El otro anuncio parroquial que les quería comentar es que quería hacer una acotación con un evento que se va a hacer por parte de la comunidad se los voy a mostrar por acá, Women Tech Markers, ¿ok? Esta es una comunidad de chicas, ¿ok? Bueno, en general, pero el fuerte, el grueso de ellas son chicas, obviamente, y han estado promoviendo un evento que se va a hacer el día 23 de marzo a las 10 de la mañana en el Hub de Providencia. Estén atentos a sus redes sociales. Ellas son Women Tech Markers Chile, y esto va a ser un evento híbrido, por lo que tengo entendido. Va a estar tanto online para que ustedes los puedan ver en internet como presencial, ¿ok? Evidentemente van a haber cupos, ¿ok? Como siempre se ha hecho, tanto por parte de ellas como de JavaScript Chile. Y estén atentos por si van a querer ir a presencial, poder inscribirse y reservar su cupo por allí, porque obviamente el lugar no es tan grande. O sea, sí es grande, pero obviamente dependiendo de cuántas personas vayan a ir inscribiéndose para ir presencial, pues va a seguir abierta o no, la modalidad de presencial. Entonces estén pendientes igual a las redes sociales de ellas y de JavaScript Chile, que también por allí
se está siempre informando. Y bueno, en este programa de Junior a Junior también me voy a tomar el atrevimiento de hacer algunas indicaciones con respecto a eso, con el atrevimiento que me estoy tomando de parte de ellas, pero creo que es una buena iniciativa y hay que apoyarlas con todo el trabajo que están haciendo, que es increíble. Entonces, no se olviden de eso, síganla y estén pendientes de ese evento para que puedan asistir. Evidentemente van a haber muchísimas charlas ese día que van a estar súper cool. Yo igualmente voy a estar presente ese día también por allí. Sin más, como esos son los anuncios parroquiales, como dice Alfonsina y Leslie, anuncios parroquiales en la comunidad de JavaScript, siempre que anunciamos algo que haya que hacer, anuncios parroquiales. Seguimos con lo que les iba a conversar el día de hoy. Y el personaje que les quiero hablar de hoy no es nada más y nada menos que un personaje que a mí particularmente, de todos los personajes del mundo de la tecnología, es el personaje que más me apasiona. Y ni siquiera Steve Jobs, ni siquiera Bill Gates, que hablamos ya hace las 2 últimas semanas. Este personaje, claro, yo creo que también fue por la edad porque cuando estaba Bill Gates yo estaba muy chamito, en cambio este personaje que les voy a hablar, ya yo estaba en la escuela, no, en el bachillerato en Venezuela, ¿no? Y en ese momento estábamos con el tema de saliendo con amigas, conociendo niñas así, o sea, edad de 13, 12, 14, 15 años aprox. Y pues viene este señor, que se lo voy a presentar, bueno, igualmente por el título del video ya ustedes lo saben, pero se los presento y no es nada más y nada menos que este señor, déjenme ponerlo en grande, el señor Mark Zuckerberg. O Zuckerberg, no sé cómo se pronuncia, creo que es Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Este personaje es demasiado controversial. Es increíble lo controversial que es su forma de ser, que durante toda su historia hasta hoy en día ha sido desde... Si ustedes se ponen a estudiar, de hecho tengo unos libros allí que se los voy a recomendar, que dentro de las investigaciones también vi que son muy interesantes, que hablan sobre desde los cambios que él en su faceta, en su personalidad, desde que comenzó desde niño, que bueno, todos los personajes del área tecnológica impactantes en el mundo han sido así, pero este ha sido muy drástico desde cuando comenzó hasta hoy en día, porque hoy en día es totalmente diferente a como cuando estaba en la universidad o como cuando estaba en el colegio. Entonces, eso se los voy a ir comentando. Se los voy a ir comentando de a poco, ¿ok? Pero el personaje es Mark Zuckerberg. Y pues de hecho, hay una película que se llama The Social Network, que habla a grosso modo sobre todo lo que él ha hecho en el mundo de la tecnología y cómo lo ha logrado y todos los problemas que ha tenido. Esa está en Netflix, en plataformas digitales, también lo pueden ver. Y está muy cool la película, que se la recomiendo muy. Yo la he visto como 10.000 veces. Otra cosa que les quería comentar, como a modo de introducción, es que el nacimiento de Mark Zuckerberg, vamos a buscarlo por acá, para ver qué me dice, para decirles exactamente esos datos, y de esa forma comenzamos ya de lleno. Acá dice que él nació el 14 de mayo de 1984, ¿ok? Y actualmente Mark Zuckerberg tiene 39 años de edad, ¿ok? Esa es lo que Mark Zuckerberg tiene actualmente ahora en edad. Y su nacimiento fue en las afueras, o sea, donde su niñez se desenvolvió, fue en las afueras de Nueva York, y sus padres uno era dentista y el otro era psicóloga, o trabajaba con ese tipo de actividades, ¿no? El papá tenía un consultorio en su casa de dentista, que todavía hoy en día lo sigue conservando,
y sigue atendiendo en ese lugar. Y los inicios de Mark Zuckerberg en la programación inicialmente fueron a los 12 años, cuando hoy evidentemente sus padres, al igual que Bill Gates y los que ustedes puedan siempre ver, cuando comienzan sus inicios en el mundo de la programación, siempre lo hacen a muy temprana edad. En el caso de Mark Zuckerberg comenzó a los 12 años y fue cuando su padre le regaló un libro de programación. Y con ese libro de programación fue que, evidentemente, con las computadoras que estaban en su casa, ya para ese entonces estaba ya muy posicionada el tema de los ordenadores de escritorio, ya promovidos por Bill Gates, que les había comentado en una oportunidad, y promovidos por Steve Jobs antes. Porque ya para el entonces de la niñez de Mark Zuckerberg, ya estos señores eran los dioses de la programación y de la informática, ¿no? Y él, con esas computadoras que él tenía en su casa, comenzó a toquetear la programación, a ver cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro, y comenzar a amar y a incentivarse por el tema de la programación, cómo se hacían esas cosas. No, incluso él en su afán de aprender a programar y investigando cómo se hacían las cosas, recuerden que les comenté hace un momento que ellos tenían, sus padres tenían un consultorio en la casa. ¿Qué hizo él? Él hizo un programa de registro de todos los pacientes del papá. O de la mamá, no recuerdo. Creo que era el papá el que era el dentista, disculpen. Creo que era el papá el dentista. Y le hizo un registro para poder llevar un control de los pacientes con un programa, programando. No estamos hablando de Excel ni nada de eso. Un pequeño programa de registro. Se lo hizo y pues obviamente digamos que ese fue el inicio de él en el mundo de la programación, cuando hizo ese pequeño programita de registrar los pacientes de los padres, ¿no? Luego de eso, Mark Zuckerberg entra en una escuela de muy joven, ahí mismo a las afueras de Nueva York, que se llamó Universidad Mercy College. Este Mercy College, digamos que era como una universidad, o era como una escuela técnica, lo que nosotros conocemos como una escuela técnica o preuniversidad. Pero él todavía estaba muy joven, él era un niño todavía para ese entonces. Y igualmente el típico nerd para ese entonces, porque ya ahorita creo que yo no estoy niño, ni estoy yendo a una escuela, ni nada por el estilo, pero creo que ahora, hoy en día, es visto de forma diferente, ¿ok? Pero para ese entonces, ser un nerd, ser un niño retraído, un niño que te vas a la esquina, era muy complicado, ¿no? Y le hacían mucho bullying, obviamente, al pobre Mark Zuckerberg, a esa edad, estando en ese instituto, porque la mayoría de las personas que estaban allí eran de muchísima más edad de la que él tenía. Él era un niño y allí en ese Mercy College eran personas ya de muchísima más edad. Ya eran de adolescentes a adultos y estaba comenzando la adolescencia, digámoslo así. O sea, digamos que tendría 12 años aproximadamente. Aprox. Entonces, claro, para gente que ya tenía 15, 16, recuerden que cuando uno es niño la diferencia de edad es mucha. Uno cuando tiene 12, 10, 11 años y ve a alguien de 15, 16 años, lo ve muy grande. Ya después cuando uno se hace adulto, ya la diferencia de edad no es tan marcada, pero cuando está joven, muy niño, sí la diferencia de edad es mucha. Y eso fue lo que a él le pasó. Luego de eso, siguiendo porque ya se le quedó, digamos que se le quedó como chica el instituto de Mercy College, él se va a un instituto que se llama Phillips Exeter Academy, creo que se pronuncia así. Y ese instituto, ella estaba en Boston, ya él se había ido de las afueras de Nueva York y estaba ya en Boston estudiando en este instituto. Y allí, estudiando en ese instituto, ya luego de eso es cuando él ya se va a Harvard y comienza su otra historia. Pero allí es cuando digamos que es su primer gran proyecto, cuando él está allí. Y su primer gran proyecto, que es algo increíble, o sea, para esa edad, o sea, estamos hablando que todavía no llegaba a los 15 años todavía, 16, 15 años, todavía no había llegado ahí. Y él crea una aplicación que se llama Synapse o Synapse.
Y esa aplicación, ¿qué era lo que hacía? Lo que hacía era sugerirte música dependiendo de tus gustos musicales. Es decir, él creó un algoritmo, ¿ok? En donde dependiendo de lo que tú ibas escuchando, que eso no existía en ese momento. En ese momento, ¿qué era lo que hacías? Tú lo que hacías en ese momento era agarrar un dispositivo, colocabas toda tu música en ese dispositivo y listo, se acabó. La música que tú tenías ahí era la que a ti te gustaba y escuchabas y ya, ¿ok? O escuchabas por internet de la música y ya. ¿Qué hizo Mark Zuckerberg con esa aplicación? Lo que hizo fue que dependiendo de lo que tú escuchabas, te iba sugiriendo. Mira, si estás escuchando, no sé, mucho rock de Metallica, por ejemplo, él te iba a sugerir música relacionada al rock de Metallica. Si tú escuchabas jazz, te iba a sugerir música relacionada con jazz. Si escuchabas música punk, te iba a sugerir música relacionada con ese tipo de música. Y eso no existía en ese momento, porque evidentemente te ayudaba a descubrir más música. ¿Qué pasó? Que él ahí estaba muy chamito y incluso Microsoft y Google querían comprarle a él esa aplicación. Imagínense usted a esa edad que, o sea, no había entrado ni siquiera a la universidad. No había entrado ni siquiera a la universidad y ya Microsoft y Google sabían de él, de su existencia y querían comprarle esa aplicación. Él en esa oportunidad, como era un chamito, un niño, yo creo que también hubiese hecho, bueno, no sé si hubiese hecho lo mismo realmente, porque claro, uno viene de un país latino y imagínate, le ofrecen una cantidad de dólares, de millones de dólares por una aplicación. La historia es diferente, ¿no? Pero él es un niño de Estados Unidos con posibilidades de entrar a Harvard y de conocer su potencial y no se la vendió. No le vendió ni a Microsoft, no le vendió ni a Google, no le vendió ni a Apple, no le vendió esa aplicación a ninguna de esas empresas. Y lo que hizo fue que la publicó, la puso abierta a todo público, tipo no me importa nada, y la soltó al aire, la masificó, y pues ahí murió esa idea. Y tanto Google como Epic, bueno, al final él la liberó, pero lo que querían las otras empresas era quedársela para ellos, para poder hacer negocios con eso. Y al estar liberada, pues bueno, cada una de las empresas pues se benefició de eso. Y al pobre Mark Zuckerberg en esa oportunidad pues no le quedó nada, pero tampoco era lo que estaba buscando, ¿no? Luego de eso ya él sí entra a Harvard, ¿ok? Para estudiar informática, todos sabemos, ¿no? Y en Harvard, pues obviamente se le conoció como un personaje bastante retraído, como poco sociable, ¿ok? Y bueno, el típico, porque algunos jóvenes cuando estamos entrando a la universidad nos da como vergüenza o somos un poco retraídos con los grupos, entonces de repente no encajamos mucho, sino que encajamos en grupos muy pequeños. Y eso fue lo que le pasó a Mark Zuckerberg. Digamos que su grupo más cercano eran cuatro o tres personas que serían las tres personas que estaban con él que eran sus compañeros de cuarto y uno que otro por allí, pero no eran más. Y hay uno, hablando de referencia acá que puse el tema de los libros, hay varios libros que les quería comentar que hablan sobre cómo fue la vida, no tanto desde antes de Harvard, o sea, sí lo mencionan de toda su niñez, pero el enfoque realmente es cuando él entra a la universidad y qué es lo que hacía, cómo lo hacía. Hay entrevistas de personas que lo conocieron en Harvard o lo vieron y fueron entrevistados obviamente y están en los libros, están todas. Hay unos libros de esos autores que fueron autorizados por la misma Facebook y hay otros que no. Y hay uno que se los voy a mostrar por acá. Este sí fue autorizado, que se llama The Facebook Effect. Y ese fue autorizado por Mark Zuckerberg. Y digamos que lo hicieron entre los dos. Y está escrito por David Kirkpatrick. Y ese también se lo recomiendo. Que también dentro de las investigaciones que vi, es uno de los que más se acerca.
Y hay otro que este sí es un poco más polémico, ¿ok? Pero por lo que investigué, no es tan autorizado, digámoslo así, no es tan bien visto por Mark Zuckerberg, porque digamos que este tipo de gente que son tan famosas y son tan leídos y tan estudiados y han hecho algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas, siempre son como muy quisquillosos con lo que van a escribir sobre ellos. Y el primer libro que les comenté sí había sido hecho como entre partes, pero este no tanto. Y este se llama Multimillonarios por accidente. El nacimiento de Facebook, una historia de sexo, dinero, talento y traición. Y está escrito por Ben Mesrich. Y este también es muy bueno, por lo que he investigado. O sea, yo el anterior lo tengo, pero no lo he leído porque me puse a leer otro libro de Facebook que es el de las polémicas que vieron con el tema del abuso de la información y todo eso. Comencé a leer ese, pero debía haber comenzado a leer estos. Yo particularmente comenzaría a leer este porque se ve como más polémico, ¿no? Entonces yo les recomiendo los dos, pero particularmente este puede ser el que más me llame la atención de los dos. Hablando del tema de los libros, pasamos a un personaje que dentro de la vida de Mark Zuckerberg fue muy importante, que fue Eduardo Saverin, que es uno de los amigos, bueno, en esa oportunidad, que digamos que era dentro de los personajes en el mundo tecnológico y que crean grandes empresas multimillonarias, siempre, como en todo, como le pasó a Bill Gates, como le pasó a Steve Jobs, siempre hay uno que es el que tiene la idea en la cabeza, que es el que sabe cómo hacerlo, que es el que necesita de alguien con el dinero, digámoslo así. Y ese fue el caso de Eduardo Saverin, que él era esa persona de los negocios, el que tenía los contactos, y el Mark Zuckerberg era el que tenía la idea, el que sabía cómo hacerlo y qué se necesitaba. Entonces, entre esos dos personajes, pues obviamente dieron nacimiento a lo que hoy día conocemos como Facebook. Pero antes de llegar a Facebook, pasó algo dentro de Harvard, que es muy famoso también, que digamos que a Mark Zuckerberg dentro de Harvard sí era muy inteligente. De hecho, hay una escena en la película de Social Network que siempre me llama la atención. Bueno, también esas películas le ponen como este toque de repente eso no pasó. Pero es súper interesante que cuando están dando clases y el Mark Zuckerberg anda en otra pensando en códigos, en todo lo que tiene que hacer y X, anda en otra, porque no le interesa lo que está hablando el profesor, porque ya lo sabe, o no le parece interesante. Suele pasar mucho eso. Entonces, el profesor hace una pregunta y él ya se sabía la respuesta, entonces, pero como su mente estaba en otro lado, no le estaba parando ni papa a lo que estaba diciendo el profesor. Y ahí se recuerda él de algo y se levanta del asiento y se va. Y el profesor cree que, bueno, no es que cree, sino que lo hace como de tema, lo hace como a tono burlista y le dice, bueno, ya Zuckerberg, mejores se han retirado de clases, algo así le hace un comentario. Así como que, bueno, uno más flojo que no pudo con la clase. Y él allí se da vuelta y le dice toda la respuesta de lo que él estaba pidiendo, que nadie en el salón de clase le había contestado. Porque todos estaban bien pensando cuál era la respuesta, pero nadie la sabía. Y él se la dijo saliendo así como de espalda, se la dice, la respuesta es tanto, 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 y sigue caminando. Y el profesor queda así como que, bueno, como dice Mark Zuckerberg, es cierto, y sigue su clase, ¿no? A ese nivel era Mark Zuckerberg. También en ese momento Mark Zuckerberg, y creo que algunas personas hoy en día y en el pasado lo vemos, pasa por eso, que es que son muy brillantes, pero la misma sociedad como que los aparta para un lado. Pero son tan brillantes que como que ellos mismos se encierran pero realmente, mira, me da un segundo que este animal que tengo, este compañero que tengo acá, se me acaba de... Aris, venga acá. Vamos, bájese, bájese por favor. Bueno, quédese ahí. Tenemos un nuevo compañero, si no lo ven ver, no. Ya. ¿Qué pasa? Que este tipo de personas son tan brillantes que como que se sienten un poco como que no van a ser comprendidos.
y ellos tienen que aprender a superar ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hacía Mark Zuckerberg? A mi modo de ver, que él se refugiaba o él se defendía con prepotencia. Y a veces suele pasar. Pero bueno, es una forma de estas personas como defenderse de los ataques que le hace la gente porque los ven diferentes o por también los ven con envidia, porque saben tanto, pero entonces la forma que tenía Mark Zuckerberg era ser prepotente, era ser déspota en esa oportunidad con ese tipo de personas. Ah, ¿tú crees que yo no sé? Entonces se lo decía. Y la respuesta es tanto, 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 y seguía caminando porque no le interesaba. Y bueno, en esa oportunidad, dentro de esa parte de su vida en Harvard, él era de ese tipo, no era muy tomado en cuenta, pero también también no tenía como mucho feeling con las chicas y con las personas, eran muy pocas como les dije hace un momento. Y él en esa oportunidad crea una aplicación que se llama FaceMatch, que es muy famosa porque creó mucho revuelo dentro de la universidad y bueno, hoy en día, imagínate, hoy en día hacen una aplicación de esa en una universidad y los expulsan a todos inmediatamente por el tema del racismo y todo eso. Pero en esa oportunidad igual se molestaron, pero lo dejaron pasar. ¿De qué trataba esa aplicación? Lo que hacía era comparar a dos personas del sexo femenino, las comparaban y por puntaje, o sea, de hecho el algoritmo lo explican por allí, a cada una de las personas tenía un puntaje cero y a medida que, o un puntaje X, digámoslo así, y a medida que tú seleccionabas a una de las dos, le iba agregando más puntaje y iba haciendo como un ciclo y iba descartando las que iban perdiendo. Es decir, tú seleccionabas a izquierda o a derecha cuál era la que más era más linda y dependiendo de la que tú seleccionabas, pues obviamente le iba dando más puntaje, le iba dando un puntaje a la que seleccionaste y a la otra no. Y ese ciclo iba pasando y iba descartando las que tenían menos puntaje y a las que tenían más puntaje las iba poniendo como de descarte, ¿no? Hasta que al final quedara la que tuviera más puntaje de todas porque tú ibas descartando y sumándole más puntos a la que seleccionabas. Y bueno, esa aplicación en Harvard creó tal revuelo que él hizo esa aplicación en una noche. Y en esa misma noche, todos los servidores, bueno, él primero que para hacer esa aplicación no tuvo todo una semana, ni 4 días, ni 5 días, tuvo solamente una noche. ¿Qué hizo en esa noche? En esa noche tuvo que hackear todos los sistemas de las casas de Harvard, porque sí, me imagino que lo han investigado, yo soy medio friki con ese tema de las universidades y siempre me ha gustado. Y más Harvard, que es una de las universidades más importantes, considero yo una de las 5 más importantes en el mundo. Y ellos están divididos por casas, ¿no? Todas las casas están divididas y forman todo Harvard, ¿no? Digamos los residentes de la universidad. Y cada casa de esa universidad tiene sus estudiantes inscritos, ¿no? Y ellos tienen un registro de todos los estudiantes que están allí haciendo vida. ¿Qué pasó? Que para él poder obtener las imágenes o las fotografías, porque cuando estas personas ingresan a esas casas, les toman un registro con una fotografía. Para esa oportunidad, pues las fotografías eran terriblemente feas. ¿Y qué lo que hizo él? Como él tenía nada más, no tenía acceso a las fotografías, lo que hizo fue que hackeó el sistema de cada una de las casas para poder traerse todas esas imágenes, consolidar todas esas imágenes. Ya nada más con el simple hecho de hackear todas las casas de Harvard, ya por ahí, fue increíble. Luego de eso de que tenía que hackear todas esas casas, tenía que obviamente crear todo el sistema visual, que era lo que veía la aplicación como tal. Luego de eso tener que crear el algoritmo para poder hacer esa lógica de descarte y que hubiera una ganadora. Todo eso en una noche, publicarla en el servidor de Harvard y lanzarla por correo electrónico y que eso fuera llegando a cada uno de los correos de cada una de las personas que estaban allí. Pues bueno, eso en una noche, luego de que la lanzó, en una noche tumbó la red. La red la colapsó y tuvieron que a los días posteriores llamar a Mark Zuckerberg a una reunión de allí de los rectores, de los directores de la universidad para expulsarlo, evidentemente, pero al final eso nunca sucedió, sino que lo amonestaron y nada, no pasó nada. Pero evidentemente quedó demostrado que luego de eso ya el Mark Zuckerberg
Cuando lo veían en todos lados, ya sabían que él era el que había sido el que había hecho esa aplicación, que había llegado a todo el mundo en una noche. Bueno, dentro de la universidad. Luego de eso, aparecieron, como él ya en esa oportunidad se había hecho tan famoso dentro de la universidad, o conocido, digámoslo así, no tan famoso, pero sí sabían quién era dentro de la universidad. Habían unas personas que se llamaban, eran los hermanos Winklevoss. Esos hermanos, al ver el éxito que tuvo Mark Zuckerberg, ellos ya tenían una idea como de red social, y es cuando empieza el tema de la idea de la red social. ¿Qué pasa? Que estos hermanos eran unos hermanos de mucho dinero que tenían la idea de lo que querían hacer, pero ellos querían hacer una red social, pero dentro del mismo Harvard, ¿ok? Dentro de la misma universidad. Y bueno, ir masificándolo a cada una de las universidades, pero hasta allí no más. ¿Qué pasa? Que según lo que he investigado, ya Mark Zuckerberg tenía, porque luego de eso a él, estos hermanos lo demandaron porque él les robó la idea. Esa fue una demanda súper grande que a la final perdieron, pero luego surgieron documentos y correos electrónicos y mensajes en donde luego de FaceMash, ya Mark Zuckerberg estaba trabajando con una red social. Ya le estaba, según lo que dice, ya Mark Zuckerberg estaba trabajando con una red social. ¿Qué pasa? Que a él, estos hermanos Winklevoss, llamarlo y decirle que quería, porque se dieron cuenta que él era el único que podía ayudarlos a crear esa aplicación, porque esto nada más era el de la idea y el dinero. Pero Mark Zuckerberg era el del código, el que sabía cómo hacerlo. Pero ya Mark Zuckerberg, supuestamente, según lo que dicen, ya él sabía, hay que leer esos libros porque ahí está bien detallado eso. Ya él sabía o sea, ya él estaba desarrollando su propia aplicación de red social. Cuando lo llaman estos hermanos y les explican la idea de Harvard Connection, que era el nombre que le iban a poner, ¿qué dice él? Esto se parece mucho a la idea que ya yo estoy diciendo. ¿Qué va a pasar? Yo voy a sacar mi idea primero antes que ellos busquen cómo hacer su aplicación. Y realmente eso fue lo que pasó. Estos hermanos le dijeron a Mark Zuckerberg que les ayudara a desarrollar esa Harvard Connection. ¿Qué pasó? Mark Zuckerberg le dijo, yo ayudo, que de hecho por ahí hay una polémica también que dice que él nunca les dijo que, nunca aceptó, o sea, nunca dijo que sí, sino que dijo, yo ayudo, o a una expresión de ese tipo, pero nunca se comprometió al 100% con eso, sino que dijo, ok, yo ayudo. Y otro gran detalle que tuvieron los hermanos Winklevoss con esa idea, porque era una idea brillante, pero ¿qué pasa? Que, o sea, como digámoslo sin pelos en la lengua, se pasaron de tontos, igual que cuando Bill Gates, les comenté la vez pasada que Steve Jobs le había comentado a Bill Gates el tema de los iconos y ese tipo de cosas, y Bill Gates le dijo a Steve Jobs que lo patentara y Steve Jobs no le hizo caso. Lo mismo pasó con los hermanos Winklevoss. Le dijeron a Mark Zuckerberg, mira, tenemos esta idea, yo sé que nosotros sabemos que tú lo puedes hacer, es una gran idea, esta va a ser la forma, cada una de las personas va a estar allí registrada y va a ser de la Universidad de Harvard. Ya, Mark Zuckerberg le dijo, ok, yo ayudo, pero como supuestamente ya él también estaba haciendo su red social, se apoyó de esa idea de los hermanos Winklevoss y pues unió esa idea con lo que él ya estaba haciendo, y fue cuando nació su aplicación que inicialmente se llamó de Facebook. Eso fue lo que se lee por allí, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que cree de que ya él tenía, porque imagínense, había hecho FaceMash, que para nadie eso fue una revelación para ese momento. Ya él, luego de eso, con el contacto de estos hermanos, ya él estaba trabajando en su red social y llegan estas personas y le comentan esa idea. Él dice, ya bueno, si ellos me están pidiendo ayuda a mí, y yo tengo también una idea parecida a esa, ¿cuál idea voy a sacar primero? ¿La de ellos o la mía? ¿Qué pasó? Sacó la del primero. ¿Y qué era lo que le decía a los hermanos? Siempre les decía, no, que no puedo reunirme con ustedes ahora, no, que tuve un problema con la aplicación y no puedo hacerla ahora. Siempre salía con excusas, alargando la reunión y alargando el desarrollo del proyecto con ellos. Primero, para él dar tiempo de sacar la suya,
Y segundo, para que estas personas, estos hermanos Winklevoss, no pudieran conseguirse a otra persona que les desarrollara ese proyecto. Ahí, bueno, Viveza, todas estas personas que, como siempre lo he dicho, todas estas personas son como superhéroes como villanos al mismo tiempo. Y él, para poder ser el superhéroe, digámoslo así, o la revelación de las redes sociales, tuvo que ser malo en algún momento, y en ese momento pues tuvo que ser malo. Tuvo que ser malo porque si no, no tuviéramos, de repente, no lo sabemos, porque no sabemos qué hubiese pasado si hubiese salido la aplicación de estas personas, hermanos Winklevoss primero. No lo sabemos qué hubiese pasado. De repente ese fuera el Facebook ahora, el de ellos. Pero lamentablemente el que sabía hacerlo era Mark Zuckerberg. Y así como Bill Gates se aprovechó, Mark Zuckerberg se aprovechó. Tal cual. No lo voy a criticar. Algunos lo criticarán, otros no lo criticarán. Yo no lo voy a criticar porque evidentemente, primero, estas personas no le hicieron firmar ningún contrato de confidencialidad. Ciertamente confiaron en él. Pero esta persona era brillante y ya tenía esa idea en la cabeza. Entonces lo hizo. Luego de eso, vinieron un millón de cosas. Bueno, aquí les tenía... Recuerdan que Eduardo Saverin fue la primera persona que lo ayudó a él con el tema económico con Facebook. Bueno, yo le tengo un dato acá, que es que cuando recién salió de Facebook, el primer inversionista de Facebook fue Eduardo Saverin, que lo tengo por acá para mostrárselo. Me imagino que ustedes saben quién es Eduardo Saverin si están viendo este video. O si no, bueno, si están comenzando en el mundo tecnológico, en la programación, van a saber este tipo de historias y van a saber que esta persona actualmente es un inversionista muy famoso y tiene muchas empresas, pero en esa oportunidad él ayudó a Mark Zuckerberg a fundar The Facebook en esa oportunidad. Y su inversión fue de $1,000. $1,000 fue la inversión de Eduardo Saverin en Facebook al inicio de Facebook. Y fue de $1,000 y el 30% de las acciones de la empresa. El 70% para Mark Zuckerberg y el 30% para él, con una inversión de $1,000. ¿Ok? Luego de eso, la aplicación ya salió en sí a producción y fue expandiéndose a diferentes universidades, a la Universidad de Boston, a la Universidad de Harvard, a la universidad de todas las que estaban en ese sector, y fue haciéndose muy famosa y muy famosa, muy famosa. Incluso en ese sector de la Universidad de Harvard, desconozco Boston cuántas universidades hay en ese sector, pero según los que investigué, en 2 meses, que fue desde el momento en que la aplicación entró a producción, o sea, cuando la pudieron usar, en 2 meses esa aplicación llegó a 9 universidades. Estaba en uso en 9 universidades. Y ahí apenas Mark Zuckerberg tenía 19 años. Luego de eso, bueno, Facebook siguió creciendo y entraron en conflicto Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, porque Mark Zuckerberg, como tenía sus ideas de jovencito, lo que pasa es que Eduardo Saverin era el chico de los negocios. Y el Mark Zuckerberg era el chico friki de la tecnología, que lo que quería era brillar en la tecnología y que todo el mundo lo conociera y que supieran quién era y que él no era tan ñoño como la gente quería, que era súper inteligente, y eso es lo que él quería, ¿no? Y la idea de Facebook no era monetizarla. Y la idea de Eduardo Saverin era monetizarla, colocar anuncios publicitarios dentro de la aplicación para que pudiera generar ingresos. Y eso a Mark Zuckerberg en cierta forma no le gustaba. Yo creo que la forma en que Eduardo Saverin se lo vendió a Mark Zuckerberg en esa oportunidad no fue la más adecuada. Porque en muchas ocasiones Mark Zuckerberg le decía a Eduardo Saverin que no era el momento de hacerlo, porque todavía no se sabía hacia dónde iba a ir de Facebook. Eso es como ahora las Apple Vision de Apple todavía no saben qué producto tienen en la mano. O sea, realmente ellos ahora están con el tema de un instrumento más para la productividad. Pero más adelante no saben si va a ser eso o va a ser solamente para ver películas. No saben si más adelante eso va a ser para poder diseñar cosas en el trabajo. No lo saben porque es un producto nuevo.
Lo mismo pasó con el Apple Watch. Ellos a un principio no sabían para qué lo iba a usar la gente. Lo primero que ellos desarrollaron ese dispositivo fue para poder comunicarte y tener todas tus notificaciones en el reloj. Pero hoy en día lo estamos viendo que es un dispositivo de salud. Y por allí va Apple canalizando el Apple Watch. Lo mismo, Mark Zuckerberg para esa oportunidad no sabía para dónde iba a caminar de Facebook, pero Eduardo Saverin ya quería meterle publicidad. De repente eso hubiese dañado el negocio en un momento. Yo soy de los que cree esa idea, que no era el momento. Y Eduardo Saverin estaba insinuoso metiéndole a Mark Zuckerberg la idea de poder meterle publicidad y anuncios a esa aplicación. Y ahí empezaron los dilemas, los roces entre él y el Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, y se distancian un poco. En ese momento, Mark Zuckerberg decide irse a California, que ya ahí él sabía que de Facebook no iba a parar, que eso iba a seguir creciendo. Y Eduardo Saverin decide más bien, que yo creo que para mí fue un error de él, quedarse en Seattle, perdón, en Boston, y entre Boston y Nueva York terminar sus estudios, dedicarse a sus negocios y seguir siendo parte de Facebook, pero no lo siguió. Él no siguió a Mark Zuckerberg, sino que se mantuvo por su lado. Y Mark Zuckerberg evidentemente se fue a California, que era donde está el cerebro de la tecnología. Y ya él junto con Eduardo Saverin, y habían estado buscando inversionistas, pero mucha gente no creía en él, mucha gente no le daba esa química que necesitaban y les costó en un principio, hasta que cuando Mark Zuckerberg llega a California, hacen contacto con Sean Parker, que lo tengo por acá también para que ustedes sepan. Sean Parker se llama. Creo que Sean Parker se pronuncia. Sean Parker, este personaje es el que en una oportunidad creó Netscape, algo así, que era de descargar música, ¿ok? Era una aplicación para descargar música que se hizo muy famosa en su oportunidad, pero luego de eso, por temas, digamos que políticos o temas de derecho, creo que después ya esa empresa no siguió con eso y se quedó sin... Pero quedó como para la historia que él fue el fundador de eso. ¿Qué pasó? Él se enteró de lo que había hecho Facebook, de Facebook en esa oportunidad, porque todavía no se conocían, y cuando se entera de que Mark Zuckerberg está en California, lo trata de contactar, lo contacta, y allí es cuando empieza la relación entre Mark Zuckerberg y Sean Parker, y allí en ese momento, de hecho es muy famoso porque incluso en la misma película de red social, de Social Network, ahí es cuando, y eso es cierto, que él le sugiere a Mark Zuckerberg que le quite de Facebook y lo llame solamente Facebook, porque era mucho más simple y mucho más llamativo y limpio, no de Facebook, porque él lo veía como algo, como muchas palabras porque a la final Facebook es Facebook, no tienes por qué ponerle de Facebook. Esa es la forma que él lo veía. Y pues Mark Zuckerberg se lo compró y empezó a llamarse Facebook. Bueno, luego de eso ya siguieron los problemas de Mark Zuckerberg con Eduardo Saverin. Y también esta persona de Eduardo Saverin no era la persona más... Digamos que era un buitre para mí. Para mi modo de ver, era un buitre de los negocios de este tipo de gente que está siempre cazando ahí en donde puede invertir dinero y poder sacarse su tajada. ¿Y qué pasó? Él vio un grandísimo negocio en las manos de Mark Zuckerberg y que Eduardo Saverin era un obstáculo. Y bueno, evidentemente Sean Parker tenía muchos contactos dentro de California, de ahí de Palo Alto, Silicon Valley, todo ese sector. ¿Y qué pasó? Pues obviamente consiguió más inversionistas de lo que hubiera conseguido Eduardo Saverin. Entonces eso pues obviamente motivó más a Mark Zuckerberg a darle más apoyo a Sean Parker que a Eduardo Saverin. Y dentro de todo ese cuento, de esa historia, porque es una historia larga, hubo una oportunidad en donde se empezaron a firmar contratos porque tuvieron que reestructurar Facebook en tema accionario, porque ya había entrado Sean Parker, había entrado otros inversionistas, entonces empezaron a dividir más la tajada, digámoslo así, porque antes era el 70% de Mark Zuckerberg y el 30% de Eduardo Saverin. ¿Qué pasó allí? Empezaron a dividir todo y
crearon contratos en donde a Eduardo Severin le pusieron cláusulas, por lo que entendí, que las acciones pudieran ir siendo disminuidas dependiendo de las necesidades de la empresa, digámoslo así. Pero como Eduardo Severin consideraba a Mark Zuckerberg como su real amigo, ¿ok? Porque él fue el que ayudó a fundar Facebook, Eduardo Severin, porque él fue el que puso el dinero, firmó todo lo que tenía que firmar sin revisar, sin buscar sus abogados, firmó todo porque confiaba en su amigo. Claro, también influenciado por el buitre de Sean Parker. ¿Qué pasó allí? Que evidentemente al cabo de cierto tiempo lo llaman nuevamente a Eduardo Severin porque iban a entrar unos nuevos inversionistas y a él lo iban a dejar con el 0.00000 de acciones. Es decir, ya no tenía nada en la empresa. Y luego de allí, bueno, empiezan demandas en donde, porque ya estaba prácticamente desvinculado de la empresa, en donde él había sido fundador. Luego de eso, bueno, a la final indemnizan a Eduardo Severin porque él los demandó y le devuelven, la denominación de fundador a Eduardo Severin a Facebook. Pero esa relación terminó mal. Y yo considero que ahí Mark Zuckerberg estuvo muy mal, porque realmente Eduardo Severin lo que quería era ayudar. En ningún momento Eduardo Severin lo iba a traicionar o iba a hacer algo en donde él no... De hecho, cuando Mark Zuckerberg necesitaba inyectar más dinero porque necesitaba comprar más servidores o X de tecnología para poder seguir expandiendo de Facebook en esa oportunidad, Eduardo Severin sin ningún problema le daba más dinero. Incluso en una oportunidad, Eduardo Severin le congeló todas las cuentas, porque se discutieron, le congeló todas las cuentas para que él no pudiera hacer nada. ¿Y qué pasa? Evidentemente, al tú congelar las cuentas, todos los servidores se caen, todos los usuarios no pueden conectarse, y pues queda mal la aplicación, incluso pudiera ir a la quiebra por eso, porque estaba comenzando. Y allí pues obviamente Mark Zuckerberg llama a Eduardo Severin molesto, ¿ok? Pero con todo y eso, él entra en razón, Eduardo Severin dice que se equivocó, que perfecto, y le vuelve a aperturar las cuentas, a ese nivel. Y llega Mark Zuckerberg, le da esa patada y lo saca de la empresa. Yo creo que muy dentro de su fondo, actualmente a Mark Zuckerberg yo creo que todavía tiene esa espinita, pero bueno, nadie está en la cabeza del otro para saber cómo piensa, pero habrá que investigar a ver cómo está esa relación hoy en día, cómo está. Yo creo que cada uno de los dos ya la superó, pero quedó mal, a mí no me gustó. Realmente de todo lo que he investigado, de toda esa novela, porque realmente eso da como por una serie de televisión, me quedó así como que, cónchale, no debió haber sido así. No debió haber sido así. Es más, yo incluso hubiese la misma cantidad de acciones, tanto del Sean Parker como de Eduardo Severin. Lo mismo, porque el Sean Parker lo que hizo fue aprovecharse de la idea. Obviamente los inversionistas siempre son así, todos los inversionistas son así. Pero no le puedes hacer eso a tu amigo, a la persona, o por lo menos no de esa forma. Pero pasó. Luego de eso, bueno, dentro de Facebook vinieron 1.000.000 de acusaciones, pero eso da para otra temporada, eso da para otro capítulo, que no lo vamos a hablar, que es por el tema de la confidencialidad de la información, que es que, claro, a medida de que Facebook fue creciendo tanto, y fue creciendo tanto, incluso cuando ya Mark Zuckerberg tenía 21 años, y recuerden que Facebook comenzó como cuando él tenía 19, 18 años. Ya cuando 19, 20, 21, a los 3 años después de que él había hecho Facebook, ya la aplicación tenía más de 3 millones de usuarios. Y eso fue algo muy rápido, el crecimiento de la aplicación, en donde él tuvo, evidentemente a todas las empresas les pasa eso, él tuvo que contratar muchísimas personas, y eso le pasa mucho a las startups hoy en día también, que van creciendo súper rápido y si tú no controlas el crecimiento no controlas el crecimiento con el personal que tú tienes, se te puede salir de las manos. ¿Y qué fue lo que le pasó porque estaba muy joven? Se le salió de las manos y empezó a meter mucha gente que le ayudara a mantener la aplicación
¿Y qué pasó? Se empezó a filtrar información de los usuarios de Facebook cuando ellos ya firmaban algo de confidencialidad de que la aplicación no iba a abrir la información que las personas registraban allí, pero empezó a entrar mucha gente que evidentemente tenía acceso a la información de los usuarios de Facebook. Es decir, si yo quería saber dónde vivía X persona, había un usuario que podía verlo, perdón, un empleado que podía verlo. Además de algunas cosas que leí también, que es que en esa oportunidad los empleados de Facebook no había como un rango, ¿ok? Sino que todos, para poder desarrollar la aplicación, todos tenían acceso a la base de datos. No había un rango en donde, por ejemplo, si tú tienes que estar al cargo, tú nada más puedes ver estos accesos. Y para que las otras personas puedan hacer sus desarrollos, tienen que pedir acceso a esta persona. No, allí todos veían la información. Entonces, ¿qué pasa? Hubieron muchas personas, le inculparon muchos asesinatos a la empresa, secuestros, X cosas, ese tipo de cosas, de delincuencia, de estafas. ¿Por qué? Porque si tú querías ver dónde vivía una persona, si tú querías ver qué personas conocían X persona o cuáles eran los gustos de las personas, tú te metías en Facebook y lo veías. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes eran los que manejaban eso? Las personas que estaban dentro de Facebook. Esas personas empezaron a filtrar toda esa información y ahí quedó el desastre. ¿Por qué? Porque hubieron empleados que salieron de allí, aparte del acoso laboral y un montón de cosas, personas que salieron de la empresa y empezaron a demandar a Facebook o a Mark Zuckerberg de toda esa filtración de la información, de todo ese abuso laboral. A la final, Mark Zuckerberg tuvo que indemnizar, tuvo que cambiar las políticas internas de la empresa, pero imagínense una empresa del tamaño de Facebook en esa oportunidad, porque ya esa empresa se estancó, esa empresa no está creciendo al mismo nivel que estaba creciendo antes, por lo menos Facebook. Entonces, ¿qué pasa? En esa oportunidad que estaba creciendo tan rápido, controlar eso, meter a una persona de seguridad que te ayudara a desarrollar eso, cuando algo estaba creciendo impresionantemente al mismo tiempo, era una batalla titánica. Era una batalla titánica que hay que reconocérselo también, que es difícil controlar eso. Y él contrató muchas personas para que lo ayudaran con eso, con el tema de la seguridad interna dentro de Facebook, en vista de todas las demandas y todo este tipo de cosas que habían. Muchos temas políticos también Facebook daba para temas políticos, porque habían personas que empezaban a opinar de temas políticos dentro de la plataforma, y allí también se creó otro drama con el tema de British Analytic, una empresa británica de análisis de datos, con el tema de las elecciones de Donald Trump, en donde evidentemente empezaron a usar la aplicación como medio político para un candidato. Y bueno, eso fue otra demanda que también los invito a porque eso es un tema muy largo y se puede extender mucho más de lo que ya hemos estado hablando. Y investiguen ese caso de Cambridge Analytica, que también relacionado con Facebook, también evidentemente Facebook tampoco lo niega ni lo desmiente. O sea, ni lo aprueba ni lo afirma, se quedó ahí como en el medio. Entonces, hay cosas que se le han ido escapando de las manos, pero ellos siguen allí siendo... Luego de eso, bueno, imagínense, luego a Facebook los demandaron por el tema de monopolio, porque claro, si ustedes se ponen a analizar, luego de la existencia de Facebook, o sea, de Facebook como tal, Mark Zuckerberg o Facebook compran Instagram, compran WhatsApp, y nada más con esas tres aplicaciones, imagínense los que estamos hablando. Todo el mundo, en la mayoría de Latinoamérica, habla por WhatsApp. Las empresas, que me parece increíble, las empresas se comunican por WhatsApp. Que eso es muy vulnerable, pero se comunican por WhatsApp. Lo otro es que Instagram es una aplicación que en su origen fue para publicar fotos, pero es que hoy en día Instagram es muchísimo más. Instagram es un medio de comunicación brutal, tanto para empresas, que incluso las empresas crean sus medios de marketing y sus publicidades y todo a través de Instagram, que imagínense. Y el propio Facebook como tal. Entonces esa empresa, de hecho hoy en día ya no se llama Facebook, porque
lo convirtió en una gran empresa que se llama Meta, que engloba todas esas pequeñas empresas que él fue adquiriendo. Y por eso lo demandaron con el tema de monopolio. Eso lo demandaron a él por ese tema. Y pues evidentemente es una empresa que ha crecido mucho en todos los años hasta hoy en día. De hecho, hoy en día uno de los grandes proyectos que tiene Mark Zuckerberg, o Meta en este caso, que se ha ido estancando un poco, pero yo creo que él todavía lo tiene allí, está haciendo cosas y está haciendo cosas y está haciendo cosas, pero yo creo que como ahora va un poco más calmado, no como antes que parecía una metralleta, ¿no? Y devorándose todo. Hoy en día va un poco más calmado y con pies más firmes. Con el tema de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada. Y por allí él se está creando Meta, ¿ok? Que es el metaverso, que es una realidad virtual en donde tú vas a vivir. Es decir, cualquier espacio que tú te puedas imaginar, tú con tu avatar o tú como tu persona, tú puedes estar en ese lugar en vivo con otras personas, interactuando con otras personas en vivo, tú estando en tu sitio físico, pero no sé, si yo quiero ir a un restaurante en Nueva York o quiero ir a un mall en Nueva York, ese mall de Nueva York va a existir en ese universo de Meta y yo voy a poder ir a ese mall estando yo acá en Santiago de Chile con X conocido, con mis hermanos. Ah, no, vamos a irnos al mall en Nueva York. Ellos se colocarán su dispositivo, no sé, eso lo verán. Probablemente es un dispositivo. Y nos vamos a ver en el mall en Nueva York. Y la realidad que se va a vivir en ese espacio es tal cual como si estuviéramos allá. Y de hecho ese multiverso de Meta ya existe, pero igual es algo que yo creo que está muy avanzado todavía. Todavía es muy difícil de internalizarlo. Igual, como para qué se va a usar. O sea, uno le dice como que wow, pero ¿realmente será útil o le podremos saber sacar provecho ahora en el momento en donde estamos? Por eso es que también él va a pasos lento pero firme, va poco a poco y la está desarrollando, pero va poco a poco. Incluso ya Google sacó las Apple Vision. Y bueno, así cada una de las empresas va a ir sacando su cosa, su dispositivo, pero él está creando el metaverso, el universo virtual, él lo está creando. En donde, imagínense toda la Tierra, todo el mundo, pero virtual. Todos sus calles, sus malls, sus centros comerciales, sus tiendas de... Todo ustedes lo van a tener. Incluso van a poder ir a un supermercado, que de hecho ya existe, pero de hecho esas cosas ya existen, pero no existen dentro de un universo. Me refiero, por ejemplo, hace poco hubo la Netherland acá en Chile y la gente de Walmart tiene una aplicación virtual en donde tú puedes ir a un supermercado digitalmente, virtualmente, caminar por los pasillos, seleccionar productos, ir agarrando productos y comprar de esa forma. Tú no necesitarías ir a ese lugar. Y bueno, después un despachador va y te lo entrega a tu casa. Eso existe actualmente. Pero ¿qué pasa? Que lo que está proponiendo Mark Zuckerberg no es solamente que eso esté en la tienda, sino que sea un universo como tal, que esté con calles, que esté con mall, un universo completo dentro de lo que él llamaría metaverso. Entonces eso me parece súper increíble. No sé cuánto tiempo vamos con respecto a no sé cuánto tiempo vamos con respecto a esto, porque ¿qué viene después? Ya con esto terminamos lo que es la introducción de lo que es Mark Zuckerberg y Facebook, pero recuerden que lo que yo quiero es de qué forma este personaje que yo les estoy hablando interviene en la programación. ¿Y qué fue lo que hizo Facebook? ¿Qué fue lo que hizo Facebook y Mark Zuckerberg para desarrollar o para motivar o para hacer un aporte en el mundo de la programación? Es una gran librería que hoy en día nosotros es la librería más usada en el mundo de la programación, que se llama
React.js. Y esa aplicación y esa librería, que actualmente la puedes convertir fácilmente en un framework porque le puedes inyectando 1.000.000 de cosas a esa librería que la convierten en un framework, fue creada por un ingeniero de Facebook. O sea, su raíz o su esencia fue Facebook. Y de hecho, vamos a ver cuánto va. Porque no quiero también que se alargue mucho esto. Ya, vamos a hacerla. Sí, yo creo que va 1 hora. Vamos a hacerla un poquito y terminamos, ¿ya? Porque ya esto es lo último. Entonces, ¿qué pasa? Que él crea, un ingeniero de Facebook crea lo que nosotros llamamos esa gran librería que se llama React.js. Y esa librería de React.js esa librería, vamos a bajar un poco porque acá está una información, fue lanzada en marzo del 2013 y fue creada por Jordan Welk y ingeniero de Facebook. La primera implementación fue en el timeline de Facebook, que de hecho por acá lo tenemos. O sea, hace tiempo. Yo recuerdo este timeline fue cuando yo estaba, o sea, no sé si ustedes son yo tengo 37 años, pero habrá gente que está viendo este video que tiene 15, 18, que están empezando en el mundo de la programación, y ya Facebook como tal no es como lo están viendo acá. Pero cuando yo me abrí mi cuenta de Facebook era así, era como un azul muy pálido, y las cajas eran blancas con sus letras azules, el tipo de letra era el name o la compañía salía acá, una foto, tenías tus casillas de las fotos que tú ibas, de los álbumes que tú ibas agregando, los likes, tu descripción de lo que tú eras, y aquí iban colocando publicaciones, tus amigos y tú, que te iban apareciendo acá, en esta parte. O sea, eso se hizo con React.js en esa oportunidad, y desde ese momento hasta hoy en día, la aplicación o la librería de React.js todavía se sigue usando. Tanto así de que todavía es un nicho de laboral. De hecho, estoy esperando para publicar un artículo que escribí referente a las tecnologías que deberíamos aprender para hoy 2024. Y dentro de esas tecnologías que deberíamos aprender este año, se sigue encontrando React.js. Entonces, evidentemente, no podemos dejar pasar el conocimiento de esta librería, y que fue parte de lo que Mark Zuckerberg y Facebook han dado al mundo de la programación. O evidentemente se ha ido alimentando de muchas más empresas, de muchos más desarrolladores o ingeniosos en el mundo de la programación, que le han ido inyectando sus aportes, pero en esencia la raíz y la creación de React es la gente de Facebook. Y para que sepamos un poco más de React es una librería que trabaja con código de JavaScript, ¿no? Como lenguaje de programación, fue creada con ese lenguaje de programación. Las ventajas que tiene React es que es fácil de aprender y usar. Otra de las ventajas es que como su comportamiento es a través de componentes, que es lo que va a permitir que esos componentes pueden ser reutilizables en cada una de las secciones que tenga su aplicación. Son componentes reutilizables. Ustedes pueden crear un componente y ese componente reutilizarlo en otra sección de la aplicación que sirva para lo mismo. Crea aplicaciones dinámicas y te permite una estructura bien diseñada de lo que es la aplicación que vayas a utilizar. Actualmente existen diferentes entornos de desarrollo dentro de React.js, como Jan, por ejemplo, que te permite una forma de estructurar el proyecto diferente y que se han ido mejorando día a día para poder Solid.js también es otra que actualmente también está bastante desarrollándose, y que lo que hacen es que igualmente tienen React de fondo, pero lo que te ayudan es a organizar mejor y a estructurar mejor tu proyecto. Como les dije, está estructurado por componentes, y estos componentes, la ventaja que tienen es que pueden ser reutilizados, y aparte de eso, en su origen, esos componentes son funcionales o por clases, esos componentes que tú creas. Actualmente,
la ventaja, anteriormente era por clases, ¿ok? Pero hoy en día React.js se basa de forma funcional, o sea, a través de funciones. Y otro aspecto también que tiene React.js es que cuando tú creas el componente y a través de sus funciones, tú lo que le vas a inyectar son argumentos, y estos argumentos reciben props. Las props son todas aquellos accesorios, digámoslo aquí, o aquellos elementos que tú le vas a inyectar a ese componente para que pueda ser funcional. Y estas props pueden ser de padre a hijo, no de hijo a padre. Siempre hay un componente padre que es que a través de esas props que tenga ese componente les puede ir inyectando a los demás componentes. Otra cosa importante también que les quería comentar es que, y de la gran ventaja que tiene React.js, es que ellos trabajan con una sintaxis que se llama JSX. ¿Ok? ¿Y qué te va a permitir eso? Digamos que React tiene su propio DOM. ¿Ok? Normalmente cuando tú desarrollas una aplicación en internet o una aplicación con HTML, CSS y JavaScript, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes tu archivo de HTML, tienes tu archivo de CSS y tienes tu archivo de JavaScript. Esos tres mundos tú los unes y es lo que vas a formar como una aplicación. Una aplicación web, una aplicación móvil o una aplicación de algún dispositivo que tú tengas, de inteligencia de las cosas también. Cualquier cosa va a tener, digamos que en esa oportunidad se trabajaba de esa forma. ¿Qué pasa con React.js? Que React.js tú no necesitas tener HTML sintácticamente en un archivo para poder llevar a cabo o para poder mostrarlo tu aplicación, sino que a través de JSX, que es un virtual DOM, ¿qué pasa? Tú lo que escribas en ese archivo automáticamente va a interpretar JavaScript, va a interpretar HTML y lo vas a poder mostrar en la web inmediatamente. Obviamente a través de librerías que te permiten ir mostrando de forma inmediata cada uno de los cambios que tú vas haciendo. Eso más adelante lo podemos ir explicando en otro video, que hay librerías como Nodemon que te permiten ir viendo en tiempo real cada una de las actualizaciones que tú vas haciendo en la aplicación. Es decir, si tú, por ejemplo, creaste una actualización en donde un botón ya no va a ser, por ejemplo, si tú le haces clic, en vez de hacerle, cuando le haces clic se pone azul, ya no le es azul, sino que cuando le haces clic se pone verde, por ejemplo, ese cambio, cuando tú hagas ese cambio automáticamente a través de esa librería, tú lo vas a poder ver inmediatamente en tiempo real en la aplicación. Eso también lo puedes hacer a través de React con librerías que se han ido inyectando. Pero la ventaja a la que quería llegar con JSX es que ese elemento dentro de React es el que te va a permitir interactuar tanto con el HTML, tanto con JavaScript o el lenguaje o TypeScript, que también lo puedes usar. Pero ya para usar TypeScript necesitas otras librerías que te permitan compilar ese código dentro de React, porque no es el lenguaje nativo para poder desarrollar una aplicación. Ahí tendrás que instalar otras librerías, configurarlas para que te pueda funcionar otro tipo de lenguaje de programación. Pero si es JavaScript, no hay ningún tipo de complicación porque la librería está hecha de fondo con JavaScript. Y bueno, eso fue en una instancia, pero otro boom, o digamos otro salto sustancial que tuvo React.js fue cuando, porque imagínense, si estamos hablando de que React.js comenzó en el 2013 y hoy estamos a 2024 y todavía se sigue demandando el uso de React.js, ella ha tenido que pasar por diferentes actualizaciones para que hoy en día la podamos seguir usando, porque si no hubiese quedado en el olvido hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál fue una de las cosas que revolucionó React.js? Fue el tema de los hooks. Y bueno, para el que está empezando en el tema de la programación o para el que ya sabe, el hooks digamos que es un micropoder o un pequeño poder que puedes convertir en un gran poder, porque tú puedes también crear tus propios hooks. Pero ¿qué es lo que hacen los hooks? Los hooks son funciones especiales que te permiten hacer
cosas dentro de React.js. Es decir, no vas a necesitar copiar una función completa para que te haga alguna interacción, por ejemplo, un estado, que por ejemplo, si yo le doy a un botón y me aparezca el usuario está activo o no está activo, para yo poder desarrollar eso en JavaScript puro, de que un usuario está activo o está en línea o no está en línea, yo tendría que desarrollar una gran función para poder llegar a eso. Pero con ese hub, ¿qué pasa? Hay diferentes hubs dentro de React.js que te permiten hacer ese tipo de funciones, por ejemplo, que es el use state. Por ejemplo, estamos hablando en este caso cuando, por ejemplo, necesitas cambiar un estado de activo a apagado, por ejemplo, sencillo, tienes ese hub en donde tú lo aplicas al mismo componente de ese cambio que tú quieras hacer y ya está. Entonces no necesitas hacer gran cosa con respecto a eso porque ya esa pequeña función dentro de React ya la reconoce. Y así han salido diferentes hubs y cada día van a seguir saliendo muchos más que nos van a permitir poder ir agrandando esta gran librería. Que bueno, hoy por hoy, si nos ponemos a ver, he escuchado por ahí también que, de hecho, uno de mis profesores habla de que React.js, claro, hay mucha gente que dice, no, pero es que React.js es una librería y no es un framework. Ya, pero es que un framework es algo que ya está hecho de forma general, ¿ok? Tú puedes hacer con un framework toda una aplicación, ¿ok? Con React.js lo puedes hacer igual, pero digamos que tienes que construirla con diferentes cosas. Pero vas a llegar a lo mismo que puedes hacer con un framework. La ventaja con React es que React tú lo puedes ir alimentando y lo puedes ir alimentando y lo puedes ir alimentando y lo puedes ir alimentando. Y como cada día hay más desarrolladores que cada vez hacen más actualizaciones, es lo que la ha convertido en que todavía hoy por hoy sigamos usando React.js y que cuando veamos en las ofertas de trabajo todavía sigan apareciendo ofertas que necesitan desarrolladores con React.js. Entonces, esa es la importancia que tenía este personaje para este capítulo con respecto a React.js, uniéndolo con el artículo que escribí, que espero que ya para la próxima semana o este fin de semana lo estemos publicando, que es ese, que React.js todavía sigue siendo el superpoder del frontend. Es más, con React.js, de hecho por aquí hay una imagen que quería mostrarles, que ilustra bien lo de React.js. Y es que React.js, si nos ponemos a ver, acá está, React.js puede trabajar con el navegador directamente, como les comenté, a través de la aplicación, porque inmediatamente a través de los archivos JSX o el Virtual DOM, inyecta directamente y lo puedes ver. Aparte de eso, puedes trabajar con React.js, con el backend, con Node.js, como lo están viendo acá, ¿ok? Y esa interacción entre el browser y el backend a través de una API REST es lo que nosotros vamos a tener como una aplicación full stack. Y eso lo hacemos con React.js, ¿ok? React.js lo que me va a permitir es la interacción del backend con el frontend con la misma librería. Obviamente instalándole diferentes elementos que me ayuden a formar esa aplicación. Que con Angular o con otras aplicaciones lo pueda hacer todo inmediatamente, pues sí lo hace, pero la ventaja que tiene React.js es que es una aplicación muy masificada. En muchos lugares la están utilizando y todavía la siguen utilizando. Aparte de eso, todavía siguen saliendo actualizaciones de React.js y es lo que la tiene hoy por hoy como una de las librerías más usadas. Entonces, y eso fue todo gracias a Mark Zuckerberg con Facebook, que fue los que dieron inicio a esta librería de React.js. Bueno chicos, vamos 1 hora 13, pero en definitiva lo que quería era no hacer un capítulo 2 de este mismo personaje, sino cerrarlo todo en un solo capítulo. Espero que les haya gustado mi explicación, mi introducción al tema de Mark Zuckerberg y Facebook y cómo ellos han ayudado al mundo de la programación con la librería de React.js, que es la que le acabo de mostrar. Existen para estudiar React.js, yo siempre recomiendo gratis, porque hay muchos lugares en donde pueden aprender React.js de forma paga, ¿ok? Como están los cursos de Udemy, como están los bootcamp también donde te enseñan React.js.
Pero si realmente lo que ustedes quieren es evitarse eso, y hay mucha documentación, incluso está la propia documentación oficial de React.js, y aparte de eso está Open Bootcamp, que tienen videos de eso en YouTube y están clasificados por diferentes tecnologías. A mí siempre me gusta recomendar Open Bootcamp porque aparte de eso tiene del mismo curso, o sea, del mismo React.js, tiene diferentes clases. Ponte 60 o 70 clases de React.js y te explican con un proyecto y van consecuentemente con el proyecto. Y infinidad de tutoriales que pueden ver también por YouTube e investigar por internet. Entonces, la información está allí y lo pueden usar. Y eso era lo que quería comentar. No olviden seguir las cuentas que le dije en un inicio, como anuncio parroquial. Y el evento que se va a hacer con las chicas de Women Tech los tengo por acá, se me olvidó. Ellas, Women Tech Markers, sígalas también igual, no se olviden de ese evento. Si viene algo antes de ese evento, se los comento. Creo que ellas mismas tienen otro evento antes, que va a ser como un tema de concurso de videojuegos. Si hay gente que le gusta el tema de los videojuegos, ese tipo de cosas, también van a estar haciendo algo allí, junto obviamente con JavaScript Chile. Y bueno, yo también voy a estar presente allí colaborando y apoyando y dando mi granito de arena en todo lo que tenga que ver con el tema de la programación y este mundo de la tecnología. No olviden que mis puertas y mi teléfono, o sea, mis contactos están por LinkedIn, me pueden contactar en cualquier momento. Por Instagram también pueden contactar en cualquier momento. Y estoy dispuesto para poder colaborarles, para poder ayudarlos. Se vienen nuevos proyectos que se los voy a compartir próximamente. Y se les quiere un montón. Muchas gracias por estar allí. Y un fuerte abrazo de verdad. Se les quiere mucho. Saludos. Chao, chao.